Luego de cambiar de manos para regresar a sus dueños para volver a venderlo, Arrows iniciaba una nueva era, la era TWR. Tom Walkinshaw se hacía con el mando del equipo en un intento de conseguir el éxito que logró con los prototipos. ¿Pero quién es Tom Walkinshaw? Nacido en Escocia en 1946, se inició como piloto en 1968. Correría en una gran cantidad de categorías, logrando bastante éxito en el Campeonato Europeo de Turismos, el que ganó en 1984, al mando de un Jaguar XJS. Todo esto lo viviría en el equipo TWR, el que fundó en 1976, y su última carrera sería en 1988, ya que se enfocaría 100% en su tarea de manejar a su equipo. Aparte de los turismos, iniciaría su programa de la WSC, o el Mundial de Resistencia, ganando Le Mans 2 veces y el campeonato de la WSC 3 veces en la loca época de los grupos C. Llegaría a Fórmula 1 en 1991 el equipo Benetton, ocupando el cargo de director de ingenieros, siendo uno de los involucrados en el fichaje de Michael Schumacher al equipo. Pero aquí ganaría bastante fama negativa. Al estar a cargo de los ingenieros, se le apuntaría como el gran tramposo en la investigación que buscaba encontrar las trampas locas que Benetton usaba, como las ayudas electrónicas que estaban prohibidas. En 1995 le compraría a Flavio Briatore el 50% de Ligier, con la intención de comprar el 100% del equipo. Pero al ver que el trato no tendría éxito, tomaría todo su dinero para comprar al equipo Arrows. Pero necesitaba un bombazo que le hiciera ganar atención para atraer esos dulces dólares de los auspicios, logrando un fichaje que impactó a todo el mundo. Llegaría nada más y nada menos que el actual campeón mundial, Damon Hill, quien dejaba Williams para unirse a Arrows. Pero Hill cobraba un dineral y por ello el segundo asiento se lo dejarían a Pedro Diniz, un piloto de pago que aportaba con el sueldo de Damon Hill. No solo los pilotos serían nuevos, el monoplaza era el Arrows A18 y este contaba con un nuevo motor, uno Yamaha, además de un nuevo proveedor de neumáticos, firmando un trato con Bridgestone. El debut era en Australia y las cosas irían horrible. Hill se clasificaría 20º, siendo el penúltimo en la parrilla, con ese lindo dorsal número 1 del campeón mundial. Por otra parte, Diniz quedaría fuera al no superar el 107%, pero se le dejaría correr al marcar buenos tiempos en las prácticas. Pero Hill se quedaría con las ganas de correr al no iniciar la carrera por un fallo en el acelerador, mientras que Diniz sería el último sobreviviente, finalizando 10º a 4 vueltas del ganador, David Coulthard. Y esta sería la tónica de la temporada. En Argentina, San Marino, Mónaco y España, ambos monoplazas abandonarían los GPs, mientras que en Canadá Diniz terminaría 8º y Hill 9º. Avanzamos hasta Silverstone, donde Damon Hill al fin conseguiría un punto. Viendo el desastre del equipo, harían un fichaje para mejorar todo. Este sería John Barnard, el hombre clave en la Fórmula 1 que introdujo cosas como los chasis de fibra de carbono en 1981 con McLaren, o las cajas de cambio semiautomáticas en Ferrari en 1989. Saltamos hasta el punto clave del año, el GP de Hungría. El Arrows al fin hacía fama a su nombre y volaba por Hungaroring. Hill marcaría el 5º mejor tiempo durante las prácticas, pero se quedaría casi 1 hora en el box esperando que le revisaran y ajustaran la caja de cambios que tanto líos les provocó durante el año. Ya en quali el británico sacaría el colmillo del campeón, clasificándose 3º, detrás de Jacques Villeneuve y Michael Schumacher. Luego de una gran salida ganaría una posición y en la vuelta 10 tomaría el liderato, pero lo perdería en la vuelta 26 ante Frentzen. Pero para su suerte el alemán sufriría una falla mecánica que le hacía retirarse 3 vueltas después, dejando a Damon Hill nuevamente como el gran líder. Arrows desde su origen siempre luchó por su victoria. Esta parecía ya estar en la bolsa, solo quedaban 3 vueltas y la mala suerte nuevamente atacaría. Un fallo hidráulico atascaría el auto en tercera marcha, y además, esta aceleraba de manera intermitente. Hill tenía una gran ventaja, pero esta no sería suficiente y en la última vuelta, Villeneuve le robaría la victoria, dejando a Damon Hill en segunda posición. Era un podio bastante amargo ya que tuvieron la victoria a nada de ellos. Aún así podían celebrar luego de tanto luchar por un poco de gloria. Pero no deja de ser bastante sad que todo lo causó una pieza que ni siquiera costaba un mísero $1. La temporada continuaría y seguían en la senda intermitente, retiros y algunos top 10, logrando en Luxemburgo 2 puntos gracias a Pedro Diniz, los únicos que sumaría al equipo este año. En total cerrarían esta nueva era con 9 puntos que los dejaría 8º en el Mundial de Constructores. 1998. Walkinshaw era un hombre ambicioso y por ello dejaría a cargo al más que renombrado John Barnard para diseñar el A19.
que cambiaba sus colores del blanco al negro. Uno de los motivos de su gran fracaso en 1997 fue el motor, y por ello haría un trato con Brian Hart, fundador de los motores Hart, y le diría: bueno señor, verá, necesito un motor, y por ello aquí tiene varios millones porque le compro toda la compañía completa al 100%. Esta la fusionaría con el equipo Arrows, convirtiéndose en el primer equipo británico en producir su propio motor desde BRM en 1977. Pero estamos hablando de Hart, no de Ferrari o Mercedes o algún otro nombre grande del automovilismo. Era casi imposible crear un motor que le diera pelea a los titanes de aquella época. Y para rematar todo, el auto no se finalizaría a tiempo. Hill se marcharía del equipo y Mika Salo sería su reemplazo. Esta mágica combinación nos daba un monoplaza muy poco fiable que viviría retiros en las primeras 5 carreras del año, excepto en San Marino, donde Mika Salo sería noveno. ¿Y qué puede hundirte más que crear tu propio motor y que no sea competitivo? Exacto, que falle al mismo tiempo. Gran Premio de España, vuelta número 20, y el motor de Pedro Diniz y Mika Salo fallaría casi al mismo tiempo, dejando el equipo en vergüenza frente a todo el mundo. Pero llegaría a Mónaco, y en la tierra de las hazañas, donde un motor potente no es tan necesario, Salo se clasificaría octavo, finalizando la carrera en una gran cuarta posición, mientras que Diniz terminaría sexto. Esto les daba al fin un poco de oxígeno, pero en Canadá regresarían al frío y triste mundo real, mientras que en Bélgica se verían afectados por el accidente más mítico de la Fórmula 1. Mika Salo sería uno de los involucrados, y al no formar parte del reinicio de la carrera, aparecería como DNS, o sea que no inició. Pero Diniz aprovecharía el caos que causó la lluvia, consiguiendo 2 puntos con una gran quinta posición, cerrando el año con más retiros. 6 puntos en total que les dejaría en una digna séptima posición, sobre todo si tomamos en cuenta la gran cantidad de retiros que vivieron. En 1999 seguirían hundiéndose. Tanka, su auspiciador principal, los abandonaba, así que apenas tenían dinero. Por ello usarían un chasis con el que desarrollaron el A19, el cual no era nada competitivo. Brian Hart les daría un nuevo motor al equipo, pero este no era suficientemente bueno para competir en la era moderna de la Fórmula 1. Aquí también iniciaría una gran pelea contra Arrows por la propiedad intelectual del tema de los motores. El equipo necesitaba dinero para no desaparecer, y aquí llegaría un personaje al que el F1 le dio su minuto de fama, el príncipe nigeriano Malik Abu Ibrahim, quien compró el 25% del equipo y metió la publicidad de su T-Minus. ¿Pero qué rayos era T-Minus? Esta era una marca que el autoproclamado príncipe nigeriano buscaba crear, y que estaría en bebidas energéticas, ropa, motocicletas y cuanta vaina loca se te ocurra. El plan era simple, ponían el logo en el auto y esperaban que una gran compañía comprara los derechos del nombre y catapum, somos ricos, viva el capitalismo. Este gran príncipe nigeriano incluso anunció tener un preacuerdo con Lamborghini, pero nada ocurrió. Y tal como llegó de la nada, se fue de la nada, dejándonos con el momento más Fórmula 1, amigos míos, de la historia. Pero mientras esto nos produce unos jajas y unos jejes bastante grandes, el pobre equipo Arrows estaba más hundido que nunca. La gente dentro del equipo comentaría que todo esto no les dio un solo centavo, así que tocaba rezar para sobrevivir. Un sponsor que no era fake y que sí lograron firmar con él fue Repsol, y llegaría el equipo Pedro de la Rosa, debutando así en Fórmula 1, y el español se uniría a Toranosuke Takagi, quien venía ya del difunto equipo Tyrrell. El auto era una auténtica papa, pero aún así Pedro de la Rosa lograría sacar un punto en el debut en Australia. Este sería el único momento destacable de la temporada. El auto era poco fiable y más lento que una tortuga de espaldas. La única lucha que podían dar era la de no ser últimos. Vivirían retiros casi sin parar viviendo en Francia, otra historia insólita cuando Toranosuke Takagi fue descalificado, atención, porque le montaron neumáticos que estaban marcados para que los utilizara Pedro de la Rosa. Fórmula 1, amigos míos. El bueno de Pedro daría una buena imagen, pero Takagi no sabía hablar inglés, llevando a varios problemas que no ayudaban en nada. Y ese mísero punto de Mr. Reemplazos en Australia les dejaría en un 9º lugar en el Mundial de Constructores. Llegaba el año 2000 y harían una mezcla maestra. Un novato con talento como Pedro de la Rosa junto a un experimentado como Jos Verstappen. El A21 era al fin competitivo y cambiarían el motor a uno Supertech, es decir, un motor reciclado de Renault. Sorprendentemente, este era el auto con la velocidad punta más alta de toda la parrilla. El problema es que se rompía como si estuviera hecho de cartón. Orange era el nuevo auspiciador y gracias a ello tendríamos un diseño bastante bonito que es de mis favoritos en Fórmula 1. Solo mira ese delicioso negro con naranja. Pero los retiros no les abandonaban.
aunque casi hacen historia en el GP de Europa. De la Rosa escalaría hasta la tercera posición en la vuelta 46, pero finalizaría sexto, logrando así el primer punto del año. Y en Mónaco sumaban otro momento insólito cuando un fallo en el programa que da la salida provocó un accidente entre Button y Pedro de la Rosa, dejando al español sin un auto para poder competir. Por otra parte, Verstappen finalizaría quinto en Canadá, aportando así su granito de arena, mientras que en Austria la carrera se agitaría al inicio con un accidente. Verstappen se iría a boxes al romper la caja de cambios por número 1.000.000 en esta saga, pero Pedro de la Rosa seguía en pista y estaba en cuarta posición. Lograría ganarle la tercera posición a Mika Salo manteniéndose firme por 30 vueltas, pero la caja de cambios número 1.000.001 se rompería, aniquilando así otro posible podio. En Alemania, Pedro de la Rosa rodaría a cuarto gran parte de la carrera, pero terminaría sexto, mientras que Papi Verstappen haría un carrerón en Italia, logrando una gran cuarta posición. Tuvieron las ganas y el talento, pero el auto no acompañó. En total, 7 puntazos para una séptima posición en el Mundial de Constructores. Llegaba 2001 y la cosa se pondría mucho más fea. Cambiarían el motor Supertech por un Asiatech, que son motores reciclados de Peugeot usados por el equipo Prost en el año 2000. Perderían a gran parte del personal y reemplazarían a Pedro de la Rosa por el debutante Enrique Bernoldi. Usarían el A22, adaptándolo al nuevo motor. El monoplaza llevaría un tanque pequeño de combustible, y la idea del equipo era usar estrategias de rodar con poco peso para ganar ventaja al inicio de la carrera. Papi Verstappen se adaptaría mejor a esta estrategia, pero aún así no llegaría a los puntos y la fiabilidad como en años anteriores se los comió vivos. En Austria, Verstappen finalizaría sexto, dándole el único punto en todo el año que lograría el equipo Arrows, finalizando así en una más que triste 10ª posición en constructores. Llegaba 2002 y otra vez cambiaban el motor. Esta vez utilizarían un Cosworth V10. El monoplaza sería diseñado específicamente para Jos Verstappen, quien tenía contrato con el equipo para 2002. Pero los problemas financieros eran cada vez más graves y lo reemplazarían por Heinz Harald Frentzen, por el simple motivo de que este piloto traía más auspicios y dinero que Jos Verstappen, manteniendo a Enrique Bernoldi como segundo piloto. La temporada daba inicio y qué mejor que iniciar cuando estás al borde del colapso que con una doble descalificación. Ambos pilotos serían descalificados por salir de los pits con la luz roja y de cambiar monoplazas con la carrera ya iniciada. Se comerían otra racha de retiros que les amargaba la vida. Pero en España, Frentzen conseguiría una sexta posición que lograría repetir en Mónaco. Así avanzamos hasta el GP de Francia. El equipo Arrows sería demandado por Jos Verstappen, quien tenía contrato y se lo rompieron en la cara. Además, le debían una gran cantidad de dinero a Pedro Diniz, a quien demandaron pero el tiro les salió por la culata, mientras que Frentzen tenía un contrato de carrera a carrera, pero no le habían pagado un solo centavo y estaba exigiendo su sueldo. Todas estas demandas y exigencias de dinero que no tenían nos dio un triste momento en Francia, ya que no tenían recursos para poder competir. Ambos Arrows bajarían la velocidad en el tercer sector de Magny-Cours, para no pasar el 107% de la clasificación y así quedarse en boxes sin correr. Durante el año y sabiendo del serio problema financiero del equipo, Craig Pollock, el artífice de VAT, y Dietrich Mateschitz, cofundador de Red Bull, intentarían comprar al equipo, pero todo quedaría en nada, y Alemania sería el último gran premio al que se unirían, aunque ambos pilotos se retirarían por fallas mecánicas. Bernoldi rodaría 48 vueltas, las últimas que disputaría en Fórmula 1 ya que el equipo colapsaba y el piloto nunca más estaría en Fórmula 1. Luego de no presentarse al resto de GPs, Arrows entraba en liquidación. Pero no se iría solo al otro mundo, arrastraría con él a TWR, quien también colapsó como consecuencia del grave problema financiero que vivieron en Fórmula 1. Los restos del equipo serían adquiridos por Charles Nickerson, amigo de Walkinshaw, quien también compró los restos de Prost GP, junto a un consorcio llamado Phoenix Finance, quienes con todo esto en su poder querían unirse a Fórmula 1 en 2003. Pero la FIA rechazaría la solicitud. Esto marcaría el triste fin de un equipo que ya era histórico. Arrows participó en 382 GPs. Nunca lograrían una victoria aunque estuvieron muy cerca de ella. Al menos les queda el consuelo de subir al podio en 9 oportunidades, incluyendo 5 segundos lugares. Pero sus chasis A23 seguirían en Fórmula 1 durante un tiempo. Minardi se hacía con ellos, además de comprar dibujos y conceptos del futuro A24, utilizando el A23 para crear el PS04B, con el que compitieron en 2004 e inicios de 2005.
mientras que Super Aguri le compraría a Minardi el resto de los A23 sin modificar, para competir en la temporada 2006, ya que como vimos en su historia, no tenían un monoplaza para unirse en esa temporada. Por lo tanto pido una gran F por este equipo que dio pelea hasta el final, a pesar de tener el fantasma del colapso financiero encima de sus cabezas durante muchísimas temporadas. Con esto cerramos la gran saga de los memes de Arrows, para continuar con Benetton la próxima semana. Espero que tanto este video como la saga te hayan gustado, y si fue así te invito a dejar tu like. Dudas, preguntas, sugerencias y todo lo que quieras, déjalo en comentarios. Si aún no te suscribes, ¿qué estás esperando, amigo o amiga mía? Y dale ya al botón y a la campanita para no perderte nada del contenido semanal. También quedas invitado al Discord del canal, donde podrás charlar con más fans del motor. Link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.